Déjame que esta tarde te pueda compartir una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento que le he puesto de título como un refrán que todo el mundo lo conoce, o creo que lo conoce, que se titula "A palabras necias, oído sordo". Y es que este refrán es curioso, porque muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos todo lo contrario. Hoy en día creemos todas las pamplinas, todas las mentiras, todas las cosas que nos dice la televisión, que nos dice las redes sociales. Y es que estamos influenciados por la sociedad en la que vivimos. Porque yo te pregunto, cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? Cuando miras al espejo, ¿qué es lo que ves? Yo me levanto todas las mañanas, supongo como todo el mundo, y me miro al espejo. Y lo primero que veo es una cara de cansado, de dormido, que no puedo ni soportarlo cuando me veo. Me miro y me veo y digo, Carlos, cada vez te estás quedando más calvito, ¿eh? Pero no me refiero al estado físico, sino me refiero por dentro. Quiero que te imagines por un instante que estás enfrente del espejo. ¿Qué diría el espejo de cómo eres? De cómo te sientes. Seguramente el espejo te diga lo que muchas personas te habrán dicho a lo largo de tu vida. Es decir, si desde chico te decían que eras torpe, seguramente ese espejo te dice que eres torpe. Si en el colegio, incluso en tu casa, en la calle, dicen que no vales para nada, o que no sirves para nada, o que estás solo, que nadie te quiere, si te pone enfrente de ese espejo, seguramente ese espejo te dice esas palabras. ¿Y sabéis lo peor de todo? Que no lo creemos. Que no lo creemos. Pero te voy a decir una cosa esta tarde. A palabras necias, oído sordo. A palabras necias, oído sordo. No te dejes influenciar por la sociedad, no te dejes influenciar por las redes sociales, que no te creas lo que te digan las personas para crearte daño. No te creas lo que te digan las personas para reírse de usted. No te lo creas. Esas son palabras necias ya. La palabra necia, oído sordo. Entonces, palabras necias, lo busca en el diccionario y palabras necias significa palabras que están equivocadas, palabras que son erróneas, palabras que no son verdad. Pues entonces a esas palabras las tenemos que rechazar y no creerlas. Pero entonces, ¿qué palabras tenemos que creer? ¿Qué palabras son las correctas? En el Salmo 33, 4, 5 dice, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en el Señor. En el Salmo 119, en versículo 160 dice, todas tus palabras se basan en la verdad, todas ellas son justas y permanecen para siempre. Ahora bien, ¿cómo voy a saber lo que dice el Señor de mí si no leo la palabra? ¿Cómo voy a saber las palabras verdaderas si no leo la palabra de Dios? ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre mí? ¿Qué dice la Biblia sobre mí, sobre mi persona? Yo he citado unas pocas de ellas, pero hay muchísimas más. La palabra de Dios dice que soy amado, que soy hijo, que soy escogido, que soy perdonado, que pertenezco al cuerpo de Cristo, que soy familia de Dios, su tesoro, soy su perla preciosa, soy el gozo de Dios, somos la niña de sus ojos. El Señor dice la palabra que te escogió antes que estuviera en el vientre de tu madre. Imaginarse qué importante soy para Dios. También dice que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Pero necesitamos oír lo que dice el Señor de cada uno de nosotros. Necesitamos leer la palabra, necesitamos conocer al Señor
para cerrar nuestros oídos, para no creer aquello que viene a hacernos daño, aquello que viene a destruirnos, incluso, si puede, a matarnos. Porque es increíble el número tan elevado de personas que se han quitado su vida por prestarle los oídos a las palabras necias. Así que necesitamos mirarnos todos los días al espejo y escuchar lo que dice de Dios de cada uno de nosotros. Amén. La palabra de Dios no solo dice lo que somos para Dios, sino que también nos ayuda a tomar decisiones para que nos vaya bien. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y yo quiero que volvamos otra vez al espejo. Pero este espejo es un espejo especial, este espejo es mágico. ¿Habéis visto Blancanieves y los 7 enanitos? Cuando dice: espejito, espejito, ¿quién es más bella de este reino? Pues en vez de preguntarle quién es la más bella de este reino, vamos a preguntarle: espejito, ¿qué es lo que tengo que hacer ante esta situación? Espejito, ¿cómo debo de actuar ante este problema? ¿Por qué camino debo tirar? ¿Si por la izquierda o por la derecha? Seguramente, antes que el espejito te conteste, seguro que has tomado ya la decisión. Y seguramente, y lo normal, es que te hayas precipitado, incluso hayas errado. Nosotros tomamos decisiones basándonos en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría. Muchas veces creemos que lo sabemos todo. Incluso nos dejamos guiar por el primero que nos hable. Y es que cada 2 por 3 metemos la pata por precipitarnos, por tomar la decisión por nuestras cuentas. Y lo peor que muchas veces cuando tomamos decisiones a la ligera, metemos la pata y nos hacemos daño a nosotros mismos. Y es aún peor cuando dañamos a tercera persona. Así que necesitamos oír al Señor, necesitamos leer la palabra para que nos vaya bien. Amén. Ahora bien, ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué cuando oro, cuando le pido: Señor, guíame, Señor, háblame, ¿qué debo de hacer? ¿Por qué no escucho su voz? ¿Por qué no lo escucho? En Juan 10:27 dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pablo dice: los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Si lo que hemos dicho, que lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, es verdad, ¿por qué entonces no escucho la palabra de Dios? ¿Por qué no puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Te voy a dar 3 motivos o 3 barreras el por qué no podemos escuchar a Dios. El primero, el orgullo. El ser humano es orgulloso por naturaleza. La sociedad de hoy en día piensa que pueden vivir sin Dios, que no necesita a Dios en sus vidas porque creen que puede manejar sus vidas por sí mismos. Incluso los cristianos muchas veces pensamos que Dios no nos hace falta para tomar algunas decisiones, porque nos creemos autosuficientes para tomarlas. El orgullo nos impide estar abierto a la posibilidad de que Dios nos pueda hablar. Segundo, el miedo. Muchas personas no quieren escuchar a Dios porque le da miedo a escuchar a Dios. Y es que oír la voz de Dios tiene una responsabilidad. Oír la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, tiene un compromiso, que es obedecerlo. Y muchas veces, por el qué dirán, o por el miedo, o por la vergüenza, no nos atrevemos y no queremos escuchar a Dios. Y la tercera barrera es la amargura. Cuando nosotros nos aferramos al dolor, cuando nos aferramos a la frustración, al rencor, entonces no vamos a poder escuchar la voz porque nuestro corazón se endurece y está a la defensiva. Cuando hemos sido heridos, ya pueda ser en nuestra niñez o pueda ser la semana pasada, tenemos que dejarlo pasar.
Y no porque no se lo merezcan, no, sino es por nosotros mismos. El resentimiento es un sentimiento que nos va matando por dentro. Necesitamos perdonar para que las heridas puedan cicatrizar y seguir hacia adelante. El resentimiento produce amargura y la amargura nos impide escuchar la voz. Y estos son tres barreras, son tres barreras que nos impiden escuchar la voz de Dios. Pero como he dicho antes, es posible escuchar la voz de Dios. Es posible. Es posible. Y no nacemos escuchando ya a Dios, no. Escuchar la voz de Dios se puede aprender. Es más, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y te voy a dar 4 pasos para que podamos aprender a escuchar la voz de Dios. En primer lugar, necesitamos calmar nuestras almas y escuchar a Dios. Nuestras almas están aceleradas por las cosas de la vida. Nuestras almas están en tensión por los compromisos de esta vida, por las preocupaciones de nuestros hijos, a ver cuándo va a llegar del viaje, por la preocupación de cómo voy a llegar fin de mes si me he quedado en el paro. Necesitamos bajar el volumen de nuestra alma. Necesitamos calmar nuestra alma. Necesitamos dejar a un lado esos sentimientos y centrarnos en Jesús. Que ese es el segundo paso para aprender a oír la voz de Dios. Necesitamos centrarnos en Jesús. Y para centrarnos en Jesús no hace falta de poner la mente en blanco, no hace falta, y perdóname por la expresión, de ponernos en modo Buda, en yoga. No hace falta, sino al revés, todo lo contrario. Debemos de dejar fluir los pensamientos hacia Jesús, centrarnos en Jesús. Jesús dijo, quien cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que conectarnos interiormente, es decir, necesitamos decirle de nuestro interior a Jesús que le anhelamos escuchar su voz, anhelamos estar con Él, decirle cómo nos sentimos cada día, decirle cómo nos ve. Y te puedo asegurar que en un momento vas a escuchar la voz de Dios. Y es que no hay un patrón establecido por el cual Dios te vaya a hablar. No hay un patrón, sino tiene que ser un fluir de pensamiento hacia Jesús. Amén. Tercer paso para aprender a escuchar la voz de Dios: estar atento. En medio de ese fluir debemos estar atentos. Ya pueda ser viendo una película, ya pueda ser por medio de un sueño, ya pueda ser por medio de una foto, de un recuerdo, de un pensamiento que te viene cada 2 por 3. Yo no soy nadie para decir al Señor cómo uno puede hablar cada uno. Pero sí es verdad que tenemos que estar atentos a los pensamientos. Los pensamientos de Dios son ideas espontáneas que tienen un buen fruto. Es decir, ese pensamiento te tiene que confortar, ese pensamiento te anima, te alienta y siempre, pero siempre va en concordancia a la palabra de Dios. Nunca va a ser un pensamiento de condenación ni un pensamiento de derrota, porque eso no pertenece, eso no es parte de Dios. Y si Dios te tiene que corregir, si Dios te tiene que decir que algo estás haciendo mal, siempre, pero siempre te lo va a decir con amor. Siempre con amor y nunca te va a condenar. Amén. Otro paso para poder escuchar a Dios, para aprender a escuchar a Dios, es que tenemos que escribir lo que viene de Dios. Escribir nos ayuda a recordar lo que nos dice Dios. Cuando escribimos se convierte como en más real. Es como dar un paso de fe. Cuando lo escribimos podemos analizarlo. Tú cuando tienes un sueño y sabes que es de Dios, porque tienes la certeza que es de Dios, escríbelo, porque así lo puedes analizar y así además puedes preguntarle, Señor, ¿y este sueño? ¿Por qué me lo has dado? Además estoy seguro que porque muchas veces a lo mejor no ha hablado y no entendemos y no sabemos el por qué. Y al cabo del tiempo resulta que, mira, por esto me dio Dios esta palabra, pero no lo escribí.
Y como no lo escribí, no me acuerdo exactamente lo que me escribió. Escribamos lo que sea de Dios. Amén. Amigo, amiga, Dios te ama. Y Dios quiere tener una relación con usted. Y es que es hermoso escuchar la voz de Dios. Es hermoso poder hablar con Dios. Es hermoso tener comunión con Dios. Y Dios nos ama y quiere que nos vaya bien. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna entre Dios y el hombre para la eternidad. Así que encontramos la principal razón por la cual no podemos disfrutar de una comunión fluida, hermosa con el Señor. Encontramos la principal razón por la cual no podemos escuchar a Dios, y es por el pecado. El pecado, mi pecado, levanta muro entre Dios y mi persona, que no nos permite que tengamos comunión con Él, ni podamos escucharlo. Isaías 59, 2, 3 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo, porque las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. Pero la buena noticia es que Jesús vino al mundo para recibir sobre su propia vida, para recibir sobre su propio hombro el castigo que realmente merecíamos tanto usted como yo por violar cada una de sus leyes. Él vino para restaurar por medio de la muerte y resurrección nuestra relación con Dios Padre. Así que cuando nos arrepentimos de todo corazón de haber vivido lejos de los mandamientos de Dios y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único, suficiente Salvador y Señor, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado derramado de la sangre en la cruz del Calvario y nos da su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nos convertimos en templo del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo viene a nosotros y comienza a vivir en nosotros. Así que el Espíritu de Dios estará con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso es maravilloso. Y va a estar viviendo con nosotros siempre, cuidándonos, corrigiéndonos, alentándonos, enseñándonos cuál es lo que le agrada a Dios. Así que por eso usted necesita venir a Cristo y entregarle su corazón a Cristo. Él te dará perdón y comenzará a disfrutar de una hermosa relación con Él. Así, si usted esta tarde quiere reconciliarse con el Padre, ahí donde está, te invito a que cierre los ojos y que puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, para perdón de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te reconozco como mi único, suficiente Salvador y Señor. Y te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, cuerpo, alma, espíritu y todo lo que tengo. Y te invito a que guíes mi vida de hoy en adelante. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que ha entregado su vida en esta tarde. Por cada oración que le han salido del corazón, Señor. Dios mío, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú perdones todos sus pecados, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a morar en ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, los bendiga. Que tu Espíritu Santo los guíe de hoy en adelante. Oh, Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.